¿Leyeron el artículo? ¿Leyeron o no leyeron? ¿Qué le pareció? Hermoso. Había radiografía, antibióticos. ¿Ah? ¿Pero qué le pareció el artículo? Que es una de las mayores causas de muerte en Estados Unidos. Sí, y en el mundo, ¿no? Sí, mayormente a personas mayores de 65 años también. Perfecto. ¿Qué más? Es la neumonía adquirida de oportunidad. Sí. Entonces, algo importante, a ver, escuchen, por favor, silencio, puede venirse más adelante. Algo importante que ustedes tienen que evaluar de un paciente con una infección es que lo tienen que clasificar ya. Y dentro de la clasificación, ustedes tienen que evaluar una de las clasificaciones de cualquier infección, si es de la comunidad o Intrahospitalario. versus si es asociado a los servicios de salud. Porque mucho cambia el tratamiento empírico que vamos a iniciar a ese paciente. Y algo que usted va a ver frecuentemente, principalmente en los puestos de salud, son infecciones en la comunidad. Entonces, ya repasamos el tema de infección de piel parte blanda, infección urinaria. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que van a tener por infecciones van a ser de la comunidad. Por lo cual, ustedes van a observar microorganismos que no tienen mucha multiresistencia. Vamos a encontrar microorganismos en la que se observa principalmente gérmenes muy frecuentes en tal infección. En infección urinaria puede haber gérmenes más frecuentes. Escherichia coli. Y en la neumonía, Streptococcus pneumoniae. ahí estaba en el artículo, ¿no? La pregunta de examen, ya saben. El germen más frecuente de la infección urinaria es Escherichia coli. Y en la neumonía de la comunidad, Streptococcus pneumoniae. ya, yo coloco una pregunta trampa, digamos. ¿Cuál es el germen más frecuente de la neumonía asociada a los servicios de salud? Klebsiella pneumoniae. ¿Ah? Klebsiella ¿Estás pneumoniae. adivinando? No, Klebsiella pneumoniae. Depende. Eso depende mucho de qué es neumonía asociada a los servicios de salud, porque puede ser neumonía asociada a ventiladores, eso es terapia intensiva, que difiere de ¿ya? Puede ser neumonía intrahospitalaria, pero no asociada a servicios, no asociada a ventiladores, entonces va a cambiar mucho, ¿ya? Y depende mucho del continente, del hemisferio, yo diría todo. Arriba están los ricos, Europa, Estados Unidos, y abajo estamos los pobres, ¿no? Entonces los países subdesarrollados. Mucho difiere también dentro de la etiopatogenia de gérmenes multiresistentes e intrahospitalarios, el tipo de población que estamos hablando. Algo importante de la neumonía aguda no pasa, ¿no? No todo pasa los químicos para que funcione. Este examen va a estar regalado. Va a estar regalado, todo. Yo sí, pues. Vean que dentro de la introducción, la neumonía es la causa más frecuente de mortalidad asociada a la infección, ¿ya? Entonces, algo que van a ver frecuentemente en los hospitales va a ser pacientes que van a llegar con neumonía con alta probabilidad de morirse, ¿ya? Son infecciones que pueden convertirse en algo grave, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Vean, dentro de los patógenos predominantes de la neumonía extrahospitalaria en los adultos, o sea, neumonía de la comunidad, está el Streptococcus pneumoniae, pero hay otros microorganismos que también lo producen, la Haemophilus influenzae, el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Vean, dentro de la etiología tenemos lo frecuente y lo infrecuente, ¿ya? Hay diferentes, de acuerdo a la bibliografía y características. En el artículo que le mandé tenemos también una clasificación de los gérmenes más frecuentes y los menos frecuentes. No se olviden, el más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae, ¿ya?
Pero también tenemos otros microorganismos que pueden producir neumonía, ¿ya? Staphylococcus aureus, bacilo entérico gram negativa y la Klebsiella pneumoniae, otro tipo de bacterias que también puede desarrollar infecciones, ¿ya? Y dentro de los patógenos más frecuentes en pacientes hospitalizados, ahí vamos a hablar de Staphylococcus aureus, bacilo aerobio gram negativo, vamos a hablar de Pseudomonas aeruginosa o también podemos hablar de microorganismos mixtos aerobio y anaerobio. Además, vean que difiere también en el grupo etario, ¿no? No es lo mismo una neumonía en niños y en adultos. Y también de la etiología, puede ser bacteriana, eso vamos a ver más adelante, dentro de la clasificación etiológica, pues podemos tener una neumonía viral, una neumonía por hongo. Entonces vean que dentro de los niños la principal etiología de neumonía es viral, ¿no? Dentro de eso, en grupo neonatal o menores de un mes, vean que vamos a tener el virus respiratorio sincitial entre los primeros agentes o las primeras etiologías, ¿no? Para influenza, rinovirus, bocavirus y los metaneumovirus humanos, ¿no? Tenemos microorganismos etiológicos de la neumonía aguda por hongo, vean que también el hongo produce neumonía. Tenemos Histoplasma capsulatum, Coccidioides ignitis, Cryptococcus y Aspergillus, que son los más frecuentes dentro de la etiología fúngica que van a producir neumonía, ¿ya? Tenemos otro tipo de bacterias que pueden causar una neumonía, tanto de bacterias atípicas y hasta parásitos, ¿no? Entonces, ¿conoce el ciclo de Loeffler? ¿No? Sí. ¿Cuál? ¿Quién es auxiliar de parásito? ¿Usted? ¿No? ¿Y qué parásito hace ese ciclo? Ascaris. ¿Qué más? Ya estaría para la casa. Ya van a todos los parásitos que hacen el ciclo. Ya estaría para la casa. Son todos menos Ahora, dentro de la epidemiología, vean, mundialmente 2 a 4 casos por 1000 habitantes. De 1000 habitantes vamos a tener 2 a 4 casos de neumonía, ¿ya? ¿Cuándo aumentan los casos de neumonía? Invierno, entonces. Actualmente los números de neumonía han aumentado considerablemente, tanto que la mayoría de los pacientes que se internan en hospitalizaciones, principalmente en medicina interna, van a ser por neumonía, ¿ya? Hay un brote actual en Bolivia de qué? Sarampión. ¿El sarampión produce neumonía? Sí, produce, ¿ya? Es una infección que se transmite por vía respiratoria y una de sus características es que en pacientes inmunodeprimidos o susceptibles van a traer una neumonía viral por sarampión. Vean que es la segunda causa más común de hospitalización y es la causa infecciosa más común de muerte. Es decir, todo paciente que va a llegar a óbito, la mayoría de las infecciones van a llegar por una neumonía, ¿ya? Es la quinta causa principal de mortalidad en todo el mundo y 4 millones de muertes cada año en el mundo. En Estados Unidos afecta a casi 6 millones de habitantes por año. ¿Y cuál es la patología? ¿Cómo creen que un individuo pueda adquirir una neumonía? De estas 3 maneras puede ser: aerosoles inhalados, vía hematogénica o secreción orofaringea aspirada, ¿ya? La más frecuente es por aerosoles inhalados y secreción orofaringea aspirada, ¿ya? O sea, ¿por qué creen que el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente? Porque es el germen que coloniza la vía aérea superior más frecuente. Entonces, ¿qué pasa con la neumonía? Tenemos un paciente susceptible, niño, anciano, inmunodeprimido, con alguna alteración estructural a nivel pulmonar, es colonizado por este germen Streptococcus pneumoniae y por vía de microaspiraciones va a adquirir, va a aspirar esa bacteria y probablemente va a producir una neumonía, ¿ya? Pero va a tener factores de riesgo. Cuando rompe la cadena de
de susceptibilidad, es decir, el paciente, dentro de nosotros tenemos varios tipos de defensa para evitar infecciones, y si está alterada una de ellas, probablemente vamos a tener una infección. Pero también puede ser por aerosoles inhalados. En este caso, cualquier infecciones virales, bacterianas por hongo, van a ser por inhalación de algunos aerosoles, ¿no? Por vía hematogénica, o sea, de otro foco, puede producir una neumonía. Es decir, yo tengo una infección de piel parte blanda por estafilococo áureo. Llega a pasar a corriente sanguínea, ese estafilococo áureo llega al pulmón y produce una neumonía. ¿Ya? Es muy infrecuente una neumonía así por estafilococo áureo que sea primaria, digamos. Siempre tenemos que buscar otro foco, ¿ya? Recientemente tuve un paciente que llegó con una celulitis facial y que hizo neumonía por estafilococo áureo y hizo una meningoencefalitis por estafilococo áureo, ¿no? Ahora está en muerte cerebral. Vean que la colonización de la orofaringe por este estreptococo neumonía es frecuente en adultos, y esta colonización necesita varios factores para llegar a una neumonía que va a favorecer a esta aspiración. ¿Cuáles son los factores? Principalmente enfermedad vascular cerebral, paciente que tiene algún tipo de enfermedad cerebral, tabaquismo, alcoholismo, demencia, epilepsia, edad avanzada, inmunosupresión, aumenta el riesgo de estas aspiraciones, por lo cual aumenta el riesgo de neumonía. Y algo importante, esto es pregunta de examen, siempre, mira, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, siempre hay este tipo de estadio de neumonía. Usted siempre va a encontrar una neumonía, va a llegar por varias fases, ¿no? Una fase congestiva, una hepatización que se divide en hepatización roja, hepatización gris y una resolución, ¿no? Y esto va cambiando de acuerdo a la imagen que vamos a observar tanto en la tomografía como en la radiografía. Pero eso es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son los estadios de la neumonía? Congestiva, hepatización roja, gris y la parte resolutiva, que es parte del proceso de una neumonía, en este caso una neumonía lobar. Dentro del ser humano vamos a tener varios puntos de defensa. O sea, nosotros tenemos varios factores para impedir que tengamos estas infecciones por microaspiraciones, ¿no? Dentro de la vía respiratoria tenemos, vean, a nivel nasofaríngeo vamos a tener pelos nasales, cornetes, la anatomía en sí, secreción de inmunoglobulina A que va a impedir, digamos, el pasaje de estos tipos de microorganismos a vías aéreas inferiores, ¿no? En la orofaringe vamos a tener la saliva, desprendimiento de células epiteliales, el mismo reflejo toxígeno ayuda a inhibir las microaspiraciones, la interferencia bacteriana, la producción de complementos a nivel de la orofaringe va a impedir también, o va a ser un mecanismo de defensa contra el microorganismo, contra la bacteria, virus u hongo, ¿no? Dentro de la vía respiratoria de conducción, como ser tráquea y bronquio, vamos a tener también casi algunos mismos reflejos, como ser reflejo lactoso, epiglótico. Vamos a tener aparato mucociliar que van a impedir la transferencia de bacterias de árbol de vías aéreas superiores a inferiores. Vamos a tener células especializadas, tanto como tejido linfoide o célula dendrítica. Vamos a tener inmunoglobulina, ese sector que se va a secretar contra esos microorganismos para evitar lo que es la infección a nivel de vías aéreas inferiores, ¿no? Y las vías aéreas inferiores también vamos a tener varios tipos de factores o defensa del huésped que va a impedir el desarrollo de una infección por un microorganismo. Cuando se rompe cualquiera de estas barreras de defensa es lo que viene las infecciones, ¿ya? Cuando están alteradas, principalmente en pacientes susceptibles. Cuando tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos, en grupos etarios, sean niños o ancianos, también se ve alterada todo estos tipos de defensa, por lo cual aumenta el riesgo de infecciones en estos grupos etarios, ¿ya? ¿Quién fuma acá? Ah, solo yo. 2, ¿quién más? 3, ya no mientan. Oye, ustedes saben que los médicos son los que más fuman, más beben, ¿no? Ah, todavía no son médicos. Ya, dejen de fumar porque ustedes van a alterar todo esto de acá, porque dentro de, cuando uno ingiere va a producir un estado inflamatorio que va a inhibir todo este tipo de defensa, por cual aumenta el riesgo de infecciones, ¿no?
Clasificación y forma clínica. Hay muchas clasificaciones de neumonía. Hay neumonía adquirida a la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía asociada a la atención médica. Podemos clasificarla en neumonía típica o atípica, ¿ya? Típica es que es lo más común, que el paciente viene con una clínica muy común. Usted lo ve, al paciente llega a emergencia y dice, eso es neumonía. Pero hay presentaciones atípicas. El paciente no tiene tos, llega con fiebre, pérdida de peso, pero con un tiempo de evolución más prolongado, entonces, pero es una neumonía atípica producida por gérmenes atípicos, ¿ya? Y difiere mucho en el tipo de tratamiento instaurado, inclusive en la lógica del diagnóstico. Hay pacientes que llegan con fiebre y la oculta normal, ya cuando solicitamos la radiografía, se ve un foco neumónico, ¿no? Entonces, generalmente son producidos por gérmenes atípicos, entonces, y con clínica atípica, ¿no? También se clasifica según su etiología, pueden ser bacterianas, virales, fúngicas y puede ser neumonía química, principalmente por broncoaspiración, ¿no? Pero hay otro tipo de neumonía, digamos, paciente que ingiere algún otro químico que puede producir neumonía química, pero principalmente la broncoaspiración. La neumonía típica se caracteriza por una aparición repentina, así, aparecen rápidamente los síntomas y van a causar cambio a nivel imagenológico. Ahí van a tener malestar, fiebre, tos productiva. Al examen físico van a ocultar crepitaciones, otro tipo de alteración a nivel respiratorio, taquipnea, disnea, taquicardia, dolor torácico. Entonces, es típico la neumonía con estos tipos de signos y sintomatología. Pero también vamos a tener neumonía atípica, ¿no? Generalmente tiene un curso indolente, esto quiere decir que el curso de la neumonía atípica es lento, ¿ya? Es prolongado. El paciente con 20 días de evolución llega con fiebre intermitente, tiene una tos seca no productiva, aumenta la disnea, ocultación a menudo, ustedes nos ocultan casi normal y tiene pocos síntomas, por lo cual lo clasificarían como una neumonía atípica. Entonces, esto tienen que diferenciar entre una neumonía típica y atípica, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico principal es clínico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando llega el paciente con una buena anamnesis y con un buen examen clínico, su hipótesis debe ser certera. ¿Por qué? Porque a base de su diagnóstico clínico, ustedes van a solicitar los otros exámenes complementarios que van a confirmar su diagnóstico. Es decir, si el paciente llega con un cuadro febril, pero hay una mala anamnesis, ustedes le van a solicitar un urocultivo, ¿no? Entonces tienen que tener una buena anamnesis, un buen examen físico para completarlo con otro tipo de examen. Dentro de eso están los biomarcadores, lo imagenológico, lo microbiológico como ser cultivo, los moleculares y los citopatológicos, ¿ya? Y eso mucho se ve en el artículo que le mandé. No sé si recuerdan, hay un flujograma para evaluar una neumonía en la cual se observan los biomarcadores, se observan las imágenes, se observan los cultivos, pero principalmente los paneles, ¿ya? ¿Qué revista? La publicación que yo le mandé, ¿de qué revista es? No, ¿de cuál revista es? Ya ustedes cuando lean un artículo, es más, digamos, cuando yo le doy una tarea, me va a buscar un artículo, ustedes tienen que revisar que tenga una revista de alto impacto, ¿ya? La revista neumonía es de alto impacto, digamos. Yo para publicar ahí tengo que pagar. Es así, digamos, el que publica paga. No es que gratuitamente yo presente un caso, tengo que suscribirme, ¿ya? Siempre a veces nos equivocamos cuando buscamos artículos, buscamos revistas de bajo impacto, o sea que no lo revisan, no tenemos la certeza de que los datos que publican sean reales. Entonces, estas publicaciones de alto impacto generalmente tienen revisores en pares, o sea, hay dos revisores imparciales que revisan las publicaciones, que certifican que los datos sean ciertos. Entonces, las publicaciones o las revistas que ustedes lean de aquí en adelante tienen que averiguar que sea de alto impacto, ¿ya?
Eso significa que los datos que le están dando en esa publicación son revisados por especialistas, por científicos, por médicos, digamos, que tienen la experiencia y certifican que los datos son verídicos. Imagenológico, ¿qué van a solicitar? Ustedes están en provincia, van a solicitar una radiografía. En la radiografía siempre van a ver un síndrome de condensación pulmonar. En este caso, ¿qué van a observar? Un cambio, ¿no? Alteración a nivel parénquima izquierdo, van a observar una condensación, ¿no? Ahí van a sospechar de una neumonía, ¿no? Pero también pueden solicitar una tomografía, pero esto en hospitales de mayor complejidad y con casos más complejos, ¿no? Tanto podemos observar una neumonía, vean, incipiente iniciando o una bronconeumonía en un paciente más grave. Además de la radiografía y la tomografía, la nueva tendencia es la ecografía. ¿Ya? En terapia intensiva, cuando llega un paciente grave, intubado, entonces rápidamente van a la ecografía, hacen se llama un protocolo Blue, van a pulmón y observan si hay derrame pleural, si hay condensación, solo con la ecografía. He visto que varios han hecho curso de ecografía, ¿o me equivoco? Creo que la Gabriel financia un curso de ecografía. ¿Ah? A lo mejor es PCA de quinto año. No, hagan el curso, porque vean que la nueva tendencia ahora de los médicos es el uso de ecografía en emergencia, terapia y hospitalización, ¿no? Además, tenemos el diagnóstico, y esto es bueno, y mucho se recalca en el artículo, que en el flujograma del diagnóstico está el panel molecular. ¿Por qué? Porque identifica rápidamente al germen y podemos identificar el germen, y además de eso podemos instaurar rápidamente el tratamiento. Además de identificar el germen, puede identificar un gen de resistencia, es decir, identifico la bacteria y identifico si esa bacteria tiene una resistencia a tal antibiótico. Hay diferentes tipos de paneles sindrómicos asociados a infecciones. Vean, tenemos panel sepsis, panel meningitis o meningoencefalitis, paneles osteoarticulares, gastrointestinales, y tenemos los paneles respiratorios y de neumonía. Eso nos ayuda mucho porque si tenemos una buena muestra, identificamos rápidamente, entre 2 a 6 horas con solo la muestra, el agente etiológico. ¿Cuánto tarda un cultivo? 48 a 72 horas, ¿no? Y esto tarda 2 horas. Vean cuánto tiempo corta, ¿no? Claro que no nos da la pauta de sensibilidad o antibiograma, como con datos importantes como es la concentración inhibitoria mínima, pero sí nos da muchos datos sobre el agente etiológico y algunos genes de resistencia. Vean que este panel respiratorio identifica todos los tipos de virus y bacterias atípicas, ¿no? La obtención es a base de un hisopado nasal, la toma de muestra es directo del hisopado, y en menos de 2 horas tenemos la identificación de una neumonía, ya sea viral o por una bacteria atípica, ¿no? Tenemos el panel de neumonía, que la muestra debería ser mediante una muestra de esputo, un lavado broncoalveolar o un minival, en la cual podemos identificar diferentes tipos de bacterias típicas, bacterias atípicas, virus y algunos genes de resistencia, lo que yo le hablaba, digamos. Estos paneles de neumonía están asociados mucho a infección intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque detectan bacterias multiresistentes y genes de resistencia. Entonces, este tipo de neumonía principalmente está asociado a infección intrahospitalaria. Pregunta de examen. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Usted siempre en una neumonía, ustedes deben hacer una escala de severidad, de gravedad. ¿Por qué? Porque ese paciente lo van a internar, en la internación lo van a mandar a hospitalización o lo van a mandar a terapia. Ahí tienen que hacer el CUR 65, ¿ya? Mediante diferentes tipos de datos que son muy prácticos, ustedes pueden clasificar a ese paciente con neumonía y dar su interpretación y dónde lo van a manejar y su mortalidad. Vean que un score de 0 a 1, la mortalidad es 0,7 a 3% y el manejo puede ser ambulatorial. Pero con un CUR de 2 a 3, la mortalidad va a ser del 13 al 17% y el manejo va a ser en hospitalización o lo van a internar a ese paciente. Pero cuando tenemos un CUR 65 de 4 a 5, la mortalidad es entre 42 a 57% y el paciente debe ir a unidad de terapia intensiva. ¿Y qué parámetro toma? Confusión, uremia, respiraciones,
la presión arterial y la edad. Es fácil, vean. No necesita un laboratorio complejo o de alta complejidad para tomar un dato de un paciente con neumonía para clasificarlo de acuerdo a su score, ¿no? Hay otros scores como la Severity Pneumonia, que esto es más automático, se da principalmente en pacientes intrahospitalarios. Pregunta de examen, curso 65. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. Después en examen. Y el tratamiento, esto se lo voy a pasar, ya se lo pasé, ¿no? No, los otros se lo pasé. Sí, los otros. Sí. Ya. Este se lo voy a pasar, se lo prometo. Oye, apurémonos que juega Palmeiras, chicos. Bien, solo los hombres ríen. Las mujeres no saben que hay un mundial de clubes, no saben nada. Están en su mundo. Anabel, todo eso. En esos chismes, ¿no? Ya vean, no, en esos chismes. Ya vean. Dentro de las complicaciones vamos a tener derrames pleurales. Una de las principales complicaciones de la neumonía es el derrame pleural, ¿ya? Entonces es el más frecuente, pregunta de examen. Pero pueden haber otros tipos de complicaciones: edema pleural, absceso pulmonar, un síndrome de estrés respiratorio del adulto, insuficiencia respiratoria, sepsis y muerte. Entonces van así, descendente, ¿no? Hasta 2 metros bajo la tierra. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Hay múltiples medidas de prevención higiénica. Una de las principales medidas de prevención que cuando apareció el COVID-19 es la etiqueta de salud respiratoria. Es decir, si usted está con una infección respiratoria, tienen que venir con... Ella está con una infección respiratoria. Con barbijo. Además, si usted estornuda, tienen que protegerse para evitar aerolizar el germen probable, ¿no? Evitar ir a lugares aglomerados, ¿no? Entonces son varias etiquetas sociales para prevención de diseminación de infecciones respiratorias. Pero otro tipo de prevención es vacunación, ¿ya? ¿A quién es del movimiento antivacuna? ¿Usted? No. ¿Nadie? Ya lamentablemente tenemos esa persona, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Antivacunas? No, claro son, pero ¿cómo podemos llamarlo de manera despectiva? Arcaica, retrógradas. Ya, entonces, lamentablemente tenemos esas personas que piensan que la vacuna hace daño. Y además de los antibióticos, algo que ayudó mucho en el progreso de la humanidad y evitar grandes enfermedades es la vacunación. ¿Ya? La vacuna ha ayudado mucho a la humanidad de manera positiva para prevenir grandes brotes de enfermedades, ¿no? Una de esas es el sarampión. ¿Por qué creen que hay mucho paciente con sarampión? La cobertura de vacuna para el sarampión en Bolivia es menos del 50% en niños de 1 a 5 años. O sea, 50% de los niños de 1 a 5 años no fueron vacunados. ¿Ya? Lo cubre, es gratuito. ¿Ya? Y además de sarampión no se han vacunado de otro tipo de prevenciones, ¿no? Fiebre amarilla, de tétano. Entonces son personas que aumentan el riesgo de propagación de estos tipos de microorganismos, ¿ya? Y así estaba a punto de erradicar el sarampión, pero lamentablemente hay ese movimiento antivacunas que ha aumentado y no nos ayuda, ¿no? Tampoco nuestra educación y nuestra idiosincrasia como pueblo. Vean, dentro de la prevención de las neumonías tenemos vacunación antineumocócica, tenemos vacunas para los neumococos. ¿Cuál es el principal germen que produce neumonía? Una bacteria. ¿Cuál es? Streptococcus pneumoniae. Y hay vacunas para eso. Hay el neumo 13, que es Prevenar 13, hay el neumo 23, que se llama neumo 23. Pero ¿por qué? Porque tiene la característica que el Prevenar 13 tiene 13 cepas de estas bacterias, ¿no? Y el neumo 23, adivinen cuántas cepas tiene. No, 24. No, mentira, 23. Pero porque el neumococo tiene varios tipos de cepas y dentro de esas cepas las más virulentas lo clasifican y lo vuelven vacunas, ¿no? Entonces
la medida de prevención para evitar neumonía, principalmente el grupo de riesgo, hacer vacunas antineumocócicas, ¿no? Pero además de eso tenemos vacunas para la influenza y COVID-19. ¿Por qué? Porque evitamos neumonías virales, pero también evitamos sobreinfecciones. Es decir, un paciente que se enferma con influenza tiene alta chance de hacer neumonía por sobreinfección bacteriana. También el COVID-19, el paciente que tiene un cuadro grave de COVID-19 puede tener el doble de riesgo de adquirir una infección o una sobreinfección por una bacteria, ¿no? Y para los que fuman, para los pocos que fumamos, dejemos de fumar. Vamos con el caso clínico. Paciente masculino, 66 años, natural de Santa Cruz, casado, 3 hijos, boliviano. Antecedente de ¿qué época? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya, y Arterial sistémica. Hipertensión arterial sistólica, ¿no? Él toma enalapril, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llega a emergencia con una historia de 2 días de fiebre. Vean, primera señal es fiebre, pero también refiere disnea. ¿Disnea qué sería? Falta de aire. Tos productiva con esputo purulento verde. Había notado aumento de disnea 3 días antes del inicio de la fiebre y describe un episodio de exacerbación aguda de su EPOC, que ocurrió 6 meses antes. En la exploración física destaca la dificultad respiratoria leve, confusión y con desorientación en el tiempo. ¿Cuánto es el curso? ¿Qué falta ahí para el curso 65? Laboratorio. La edad está aquí. Falta el laboratorio. Vamos a ver más adelante. En el examen físico, 38, vean, llegan con un cuadro febril, 100 de latido taquicárdico, su presión arterial normal, pero vean la frecuencia respiratoria, 24. ¿Cuánto es normal? 2 a 20. Depende de la literatura, pero es por ahí, ¿no? Saturación 92. ¿Cuánto es la saturación normal? 95 a 99. Por encima de 94. Bien. Mientras respira el aire ambiente. A la ocultación de los pulmones revela roncos gruesos sobre el campo medio pulmonar derecho. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? Neumonía. ¿Ah? Facilino, ¿no? Pero no todos los pacientes así. Es muy difícil. Todos los pacientes mienten, ¿ya? Pero es muy difícil. Ellos a veces piensan que datos así ellos a veces no dan todos los datos. Y ustedes lo van a ver mucho en su clase de semiología, cuando hacen la anamnesia al paciente. Ellos a veces son muy conservadores, no quieren dar muchos datos. Ustedes tienen que ir detrás y hay varios tipos de ayuda o de, ¿cómo podría decir?, de consejos que se pueden hacer para que el paciente refiera toda la sintomatología que quiere. Vean, dentro de este caso clínico se hizo una radiografía. ¿Qué se observa acá? Vean, en campo pulmonar derecho se ve un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Ahora, siempre que pidan una radiografía, siempre van a pedir una postero-anterior y una lateral. Siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces la silueta cardíaca no nos va a ayudar para ver una neumonía posterior, ¿no? Entonces la imagen que genera la silueta cardíaca a veces va a ocultar una neumonía posterior. Por eso se pide lateral siempre, ¿ya? Aquí en la... Ay, escucha, no tengo... ¿Pasa en clase de imagenología, no? Ya, vean, dentro de esto, ¿qué observan aquí? Una condensación a nivel lóbulo superior, al campo pulmonar derecho, pero hay un signo de la columna, se llama, ¿ya? Entonces, esto es normal, ¿ya? Se ve la columna, ¿no? Cuando ustedes observen dentro de la columna una imagen típica así, blanquecina, significa que es una condensación en pulmón, ¿ya? O sea, cuando no observen esto y observen poco visible la columna, porque aquí se observa clarino en la columna, ¿sí o no? Cada vértebra hasta lo puedo contar, digamos. A veces cuando ustedes ven una imagen que se ve poco una vértebra, entonces es un signo positivo para una neumonía posterior que no se ve en este tipo de proyección, ¿no? Y vean, dentro del laboratorio tiene 14.000 leucocitos, plaquetas normales, tiene un sodio de 0,36, un nitrógeno ureico de 19,
lo normal es 6.8, la creatinina había 1.1, la procalcitonina 5.4, el valor normal era hasta 0.05 y un panel respiratorio en análisis. ¿Cuál es su diagnóstico? Hace su curso 65. Ustedes saben que hay aplicativo en el celular, ¿no? Yo tengo este calculator. Ustedes ya entran, buscan el tipo de... tienen un sinnúmero de score de tipo de enfermedades, no me llegó a internet. Pero dentro de eso escojo, digamos, el curso 65, entro e introduzco los datos y me salen todos este tipo de aplicativos. ¿Ya? Entonces la tecnología nos ayuda mucho para simplificar y obtener datos importantes y rápido. En la historia clínica yo puedo colocar, tiene un curso de 4, digamos, con alta mortalidad, por lo cual al paciente lo refiero a terapia intensiva, ¿no? Entonces, dentro de la hipótesis diagnóstica está neumonía de la comunidad. ¿Ya? Vean qué examen se solicitó. Uno imagenológico, uno laboratorial, un biomarcador, se mandó cultivo y un panel que estaba en análisis. ¿Ya? Y vamos a iniciar tratamiento, ¿no? Y leyeron el flujograma, ¿no? Del artículo, ¿sí o no? Dígame, ¿no? Es que es sincero. ¿No leíste el artículo? ¿Por qué no leíste el artículo? Tenía examen. ¿De quién? Cirugía. De cirugía. ¿Cuándo tenía el examen? Tenía mes legal igual. ¿Qué te tiraba? ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Es de verdad? No, no. Es que es sincero, ¿no? ¿Quién no leyó? Yo. ¿Leyeron o no leyeron? No, dice. Había examen de cine. Había examen. 10 páginas. Oye, 10 páginas no leyeron. Gracias.